amigos, continuamos con más, por supuesto, aquí en Economía para Todos. Nos acompaña en esta oportunidad César Puntriano, abogado laboralista y socio del Estudio Muñiz. Tenemos ya esta promulgación, ¿no?, de las modificaciones a la ley del teletrabajo. Es un término que lo hemos tocado muchísimo, por supuesto, en nuestros espacios de Economía para Todos y en RPP en general, a raíz de la pandemia, ¿no? Cerraron algunas empresas, otras empezaron a establecer el famoso híbrido, u otras de repente establecieron el teletrabajo como una opción para continuar teniendo a los colaboradores en sus filas. Doctor Puntriano, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria, gracias por la invitación. A ver, en principio, esta ley de teletrabajo, ya que tenemos de manera oficial, tiene ciertos cambios, ciertos ajustes. Usted lo ha podido, digamos, observar. ¿Qué nos podría compartir? Esta norma que acaba de salir, ha salido el día de ayer en una edición extraordinaria del diario El Peruano. Es una norma aprobada por insistencia por el Congreso, no ha sido promulgada por el Ejecutivo. Tiene 5 cambios, de los cuales hay 2 de ellos que son, digamos, los más notorios. El primero se refiere al supuesto en el cual exista una falta de conectividad para el teletrabajador, que se caiga el internet, o que corten la luz, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Entonces, el cambio dice que ese tiempo no debe generar un descuento de remuneraciones, ni tampoco debería ser compensado posteriormente por el teletrabajador. Ese es el cambio, Valeria, que se hace a la ley. Sin embargo, yo creo que hay una precisión bien importante a considerar, que ya el reglamento tiene un artículo al respecto, pero para situaciones fortuitas o de fuerza mayor. ¿A qué se refiere con situaciones fortuitas o de fuerza mayor? Un apagón imprevisto, se cayó el internet y claro, el teletrabajador no tenía cómo preverlo porque a veces puede ocurrir. Sí. Creo yo que es distinto a cuando, por ejemplo, las compañías de electricidad te avisan, ¿no? Ajá. En 2 días vamos a cortar la electricidad. ¿Por qué esa situación va a generar que el teletrabajador siga percibiendo su remuneración? Quizá lo que debería hacerse en ese caso es que el teletrabajador le informe al empleador, mira, este día me van a cortar la corriente, no voy a poder teletrabajar. Exacto. ¿Cómo hacemos? Negociemos, de repente me voy a trabajar a la oficina, o ya vemos qué hacemos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que este cambio debería leerse de manera conjunta con el reglamento y pensar que opera para situaciones fortuitas o de fuerza mayor. Y si son situaciones programadas, debería el teletrabajador comunicarlo al empleador para buscar una solución. Esta ley del teletrabajo fue, digamos, emitida en el 2022, que es lo que estábamos conversando fuera de cámaras, ¿verdad, doctor? Correcto, que es la ley 31572, que es la actual. En realidad la ley original, por decirlo así, data de más o menos entre el 2013 y 2015 el reglamento. O sea, muchos años antes de la pandemia. Exactamente. Y lo que ocurre es que entre esa época y el 2020 prácticamente el teletrabajo era la excepción, ¿no? Okay. Era muy raro teletrabajar, pero claro, en marzo del 2020 fuimos prácticamente forzados por las circunstancias a teletrabajar cuando se pudiera hacer. Y eso trajo consigo que se generara todo un marco legal muy flexible que se denominó trabajo remoto. Ajá. Que ahorita, en este momento, ya no está vigente. Ok. Ahora, lo que hemos conocido en las últimas horas es las modificaciones a la ley de teletrabajo que ya existía en el 2022. Correcto, es a esta reciente ley este tipo de modificaciones. La primera importante era esta de la conectividad. Ajá. Y la segunda es una modificación que siento, y esto es una opinión personal, que le quita flexibilidad al teletrabajo. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que trabaja desde su casa o desde cualquier lugar fuera del centro de trabajo tradicional tiene una jornada flexible, ¿no? No es una persona que esté normalmente pegada a la computadora en un horario rígido, no es así. Pero lo que dice ahora esta norma, modificada ya y vigente desde hoy, es que durante esa jornada de teletrabajo el teletrabajador no puede hacer temas personales, no puede abandonar su lugar de trabajo, es decir, no puede sacar a pasear al perrito al parque, porque si el empleador descubre que ha sacado a pasear al perrito al parque, lo puede sancionar e inclusive puede establecer que vuelva a trabajar a la oficina. Y yo no le encuentro sentido, porque normalmente, como decía, el teletrabajador es flexible. Si va a sacar al perro, ¿cuál es el problema? Mientras cumpla con su trabajo, ¿no? Pero bueno, ahora la ley se ha puesto en esos términos. O sea, ¿está más rígida? Sí, por supuesto. Y es más, ¿sabes qué cosa puede ocurrir? Que claro, el teletrabajador no quiere que lo sancionen,
tiene que llevar a sus hijos, imagínate tú, bajarlos y dejarlos en el paradero para que pase la movilidad. Y como no quiere que lo sancionen, va a empezar a pedir permiso. Jefe, ¿puedo ir a dejar a mis hijos a la esquina? Jefe, ¿puedo sacar al perro al parque? Jefe, ¿puedo ir a la tienda a comprar una botella de agua? La ley prácticamente nos pone en esa situación. Pero ojo que lo que usted ha mencionado, a ver si estoy siguiendo el hilo de la explicación, es que la ley de teletrabajo nació justamente para ser flexible. Correcto. Y ahora con esta modificación está haciendo totalmente lo contrario a la naturaleza por la que nació. Yo creo que esta modificación no es adecuada. Es más, cuando estábamos en plena pandemia con el trabajo remoto, inclusive la Autoridad de Servicio Civil, en esa época para el sector público, sacó una opinión que decía que los teletrabajadores no estaban sujetos a horarios, porque su labor es flexible. Y eso es cierto, y eso es natural, creo yo. Pero esta norma ahora que dice, no puedes hacer nada particular, va a llevar a ¿qué? A que la gente o bien pida permisos para todo, o bien que la norma sea letra muerta, ¿no? Claro, porque ¿quién te está fiscalizando? No tienes una cámara que te está vigilando todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Y tenerla también ya sería invasiva, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte no hay me una línea muy adecuada. Delgada por lo que usted está explicando. Totalmente. Ahora, bueno, lo cierto es que si era necesario, digamos, estas modificaciones, para su opinión, ¿eran necesarias las modificaciones a la ley de teletrabajo que ya existía? A ver, como decía, son básicamente 5 cambios. El primero, el que ya hablamos de la conectividad, Ajá. Que yo creo que hay que leerlo siempre con el reglamento para situaciones fortuitas o de fuerza mayor. El segundo cambio se refiere al lugar del teletrabajo. Se mantiene la idea de que si el teletrabajador se va a mover del lugar, tiene que avisar con 5 días útiles de anticipación. Lo que ha añadido la ley es que el teletrabajador tiene que garantizar que el lugar donde va tenga la conectividad adecuada para realizar su labor. Eso es innecesario que esté en la ley. Ya. Porque antes, si el teletrabajador le decía al empleador, oye, ahora ya no voy a teletrabajar en Lima, sino en el Callao, en tal domicilio, pues el empleador lo primero que le iba a decir es, ¿hay internet? Claro. Nos podemos comunicar. Entonces, ese segundo cambio es innecesario. Okay. El tercer cambio se refiere a esto que hemos hablado de la jornada, Okay. que creo yo que le quita a las flexibilidad, actividades. exactamente, a las actividades personales. El cuarto cambio es un cambio formal que tiene que ver con el acuerdo de teletrabajo o con el contrato de trabajo con cláusula de teletrabajo. Es decir, si un trabajador es presencial y pasa a ser teletrabajador, o si lo contrato como teletrabajador, el cambio dice que tiene que haber una cláusula en el contrato que regule el retiro de información confidencial por parte del teletrabajador. Cosa que tampoco es necesario que esté en la ley. Eso se regula siempre por acuerdo de parte. Claro. Y el quinto cambio, perdóname, se refiere a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa dice? Que el empleador le da las recomendaciones al teletrabajador y mira lo nuevo. Estas tienen que obligatoriamente incluir pausas activas en la jornada laboral. Ya hoy día, cuando las compañías mandan las indicaciones, las recomendaciones, siempre dicen temas de ergonomía, claro, pausas activas. Sí. Entonces, que la ley lo diga también me parece innecesario. Ahora, para que quede claro esto de el tiempo no laborado, en razón cuando hay cortes de luz, falta de servicios de internet, no puede ser motivo de descuento. Es lo que dice la modificatoria, ni motivo de descuento ni compensación. Yo, como te decía, ya hay una disposición en el reglamento que dice algo similar para situaciones fortuitas o de fuerza mayor. Ajá. Porque, nuevamente, como hablábamos, ¿no? Una cosa es que yo estoy teletrabajando hoy día martes y se va la luz, yo le aviso al empleador, se acaba de ir la luz, no sabía. Ya, ok, es una situación imprevisible, de repente pues hubo algún problema en la central eléctrica, qué sé yo. Y otra cosa es que me avisen que en una semana, toda la semana no va a haber luz, ¿no? Son situaciones distintas, creo yo. Ahora, con estas modificaciones a la ley del teletrabajo, doctor Puntriano, ¿yo me puedo ir a la playa a hacer teletrabajo? Lo que pasa asegurando es que internet y etcétera. Para eso no era necesario la modificación. Ya la norma como estaba decía que el teletrabajador puede cambiar el lugar del teletrabajo, desde luego teniendo que haber conectividad, haber comunicado 5 días antes, y el empleador tiene que revisar si ese lugar es seguro también, porque la seguridad es responsabilidad del empleador. Claro. Ok. Sí. ¿Y si sufro, de repente soy víctima de un robo? Lo que pasa es que cuando me refiero a seguridad, me refiero a la seguridad
del lugar de teletrabajo. Ah, ok. Sí, okay. A eso me refiero, es decir, escritorios, iluminación, silla adecuada, okay. postura, todo eso. En su momento, cuando la ley entró en vigencia, se estableció, vino el reglamento con un cuestionario que le pasaban a todos los teletrabajadores para que ellos marcaran si las cosas iban, digamos, con seguridad para temas de ergonomía, de electricidad, etc. Yo quería hacerle un par de preguntas con respecto ya a estas modificaciones, la ley de trabajo, etcétera, y usted que sabe mucho del tema. ¿Qué pasa si me accidento durante el horario de trabajo haciendo teletrabajo? ¿Quién corre con el gasto? ¿El trabajador? ¿La empresa para la que trabajo? A ver, los teletrabajadores, al ser trabajadores, están asegurados. O sea, todos tienen seguro de salud. O sea, ahí, si hay un accidente, el teletrabajador irá a salud. Si la empresa le ha puesto un plan complementario de EPS, irá a su EPS. Eso no cambia, sea teletrabajo o trabajo en la oficina tradicional, Valeria. Eso no cambia. El tema es definir cuándo hay un accidente de trabajo. Porque, claro, si ocurre un accidente de trabajo, eso trae algunas otras consecuencias de cara a la seguridad y salud en el trabajo, a las medidas de prevención, al hecho de que podrían sancionar al empleador eventualmente, ¿no? Claro. Y ya el reglamento del año 2023 tiene una pauta para determinar cuándo hay un accidente en el teletrabajo. Lo primero que te dice es que el accidente tiene que ocurrir en el lugar de teletrabajo. El lugar de teletrabajo no es el baño, no es la cocina, no es la azotea, no es el parque. Es el área donde está mi computadora, mi escritorio, ese es mi lugar de teletrabajo. En segundo lugar, el accidente tiene que ocurrir con los implementos de teletrabajo. Es decir, oye, me quemé la mano con la taza de café, eso no es un accidente de teletrabajo. Y en tercer lugar, el accidente tiene que ocurrir durante la jornada del teletrabajo. Hay esas pautas ya. Pero ojo, eso no tiene nada que ver con los seguros, porque ya el teletrabajador tiene un seguro de salud. Es cierto que hay un seguro que se llama seguro complementario de trabajo de riesgo, pero esas son para actividades riesgosas. Una labor en el domicilio no es una actividad de riesgo, ¿no? Ahí ese señor o esa señorita que tenga el accidente podrá recurrir al seguro social, eventualmente, una EPS, o sea, la cobertura existe. Ahora, y ya para ir cerrando, los gastos de internet, el mantenimiento de la laptop que estoy utilizando haciendo teletrabajo, ¿las asume la empresa o el trabajador? ¿O hay una negociación previa? No sé si llamar negociación porque normalmente la empresa pues pesa más que el trabajador, ¿no? Sí, esa es una gran pregunta y esa pregunta surge con este nuevo marco normativo, porque cuando estábamos en pandemia con el trabajo remoto, todo lo asumía el trabajador, todo. Esta norma dice que la regla general, salvo microempresas, la regla general es que asume el empleador. Internet, electricidad, laptop. Salvo acuerdo de partes. O sea, podría ocurrir que haya acuerdo. Yo lo que he visto honestamente es que se dividen algunos gastos. El empleador le dice, mira, yo te pongo la computadora, el mouse, el teclado, una pantalla adicional, tú corres con el internet y con la electricidad. Perfecto. Eso es lo que normalmente ocurre por acuerdo de partes. Pero, de acuerdo a la ley, quien debería asumir es la empresa. La empresa, pero hay, como te digo, ese espacio para el acuerdo de partes. Para la negociación. ¿Y sabes dónde ha funcionado mucho, dónde se ha aplicado mucho eso? Cuando entra en vigencia la ley, ya había gente teletrabajando con las reglas del trabajo remoto anterior, donde no se exigía pagos. Entonces mucha gente decía, no pasaba nada, yo sigo asumiendo porque vengo 2 años haciéndolo de esa manera. Y claro, no sentían la diferencia. Ya quiero cerrar la entrevista, doctor Puntriano, con esta consulta. El tema del Consejo Nacional de Trabajo. Hace algunos días estuvimos acá con el ministro de Trabajo, el señor Maurate, y él mencionaba que lamentablemente no se podía instalar el Consejo Nacional de Trabajo, que es un núcleo interesante de debate en la que se discute, entre otros puntos, el aumento de la remuneración mínima vital. Y quería consultar, ¿qué tan importante es la instalación del Consejo Nacional de Trabajo para que haya sí o sí un aumento de la remuneración mínima vital? Porque cuando el ministro decía que todavía era un poco difícil, ¿no?, tener el consenso, ellos iban a ver otras herramientas para que se dé la remuneración mínima vital. Yo creo que no hay voluntad política para instalar el Consejo, porque fue uno de los anuncios del mensaje presidencial del 2023. Claro, dijo, después de un año se han sentado, este año solamente se han reunido en enero y en febrero y se acabó.
Lo que está haciendo el ministerio son mesas de trabajo con los gremios por separado. No es la instalación perfecta. No es, hasta ahora no hay nada desde febrero del 2024. Entonces, yo creo que sí es bien importante, porque si te das cuenta, los aumentos de la remuneración mínima en los últimos años siempre han venido por decreto supremo, porque el Consejo no se instala, no hay voluntad política para promover la instalación y el Ejecutivo unilateralmente o directamente realiza los aumentos. O sea, ¿se puede subir el sueldo sin necesidad de instalar el Consejo Nacional de Trabajo? Sí, pero no es lo ideal, porque por ejemplo, mira, desde la Constitución política dice que las remuneraciones se fijan por consenso y eso es una de las tareas del Consejo. Es más, una idea que tenía el Consejo era establecer una norma que establezca un aumento periódico de las remuneraciones, ¿te acuerdas? Claro. Y eso ha quedado en nada, porque no se han vuelto a sentar. Entonces, ¿y por qué no se sientan? Creo yo, mucho ha tenido que ver estas normas que emitieron en el 2022 el gobierno de Castillo, que ya no está, ¿no? Restringiendo la tercerización, restringiendo las relaciones colectivas. Entonces, eso, quieras o no, le mete cabe a la negociación. Porque al final creo yo que el rol de la autoridad del Ministerio de Trabajo tiene que ser un rol imparcial. Pero si tú no eres imparcial, pues entonces una de las partes no se va a querer sentar, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. César Puntriano, abogado laboralista y socio del estudio Muñiz. Señores, el tema de la remuneración mínima vital vamos a estar poniendo, por supuesto, muchísima atención. Probablemente se anuncie en el mensaje, pero veamos también a través de la medida o la vía por cómo se aplica o se aprueba esta remuneración mínima vital, por el Consejo Nacional de Trabajo o por un decreto supremo. En ambas situaciones hay una lectura muy interesante para hacer desde el lado económico y político. Pausa y regresamos.